Imagina por un momento que todo lo que sabes sobre el origen del sistema financiero está incompleto, que antes de Wall Street, antes del Banco Central Europeo, antes de la Reserva Federal de Estados Unidos, antes incluso de que existiera la palabra economía, ya había una institución que controlaba la tierra, el crédito, los salarios, la deuda y la legitimidad del poder. No era un parlamento, no era un banco, no era un ministerio de Hacienda, era un templo. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Cuando pensamos en el mundo antiguo, lo imaginamos envuelto en mitos. Reyes con largas barbas, tablillas de arcilla, dioses con cabeza de animal, ruinas enterradas bajo el polvo del desierto. Lo que casi nadie nos enseñó es que, en medio de ese paisaje, nació el primer sistema financiero organizado de la historia humana. No en una bolsa de valores, no en una corte real, sino en los templos de Mesopotamia, hace más de 5.000 años. Entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak, Kuwait y parte de Siria, surgieron ciudades como Uruk, Ur, Lagash, Nippur y Babilonia. Los historiadores llaman a esa región la cuna de la civilización. Pero lo que realmente nació allí fue algo más sutil y mucho más influyente. La primera arquitectura institucional del dinero y poder. La economía del templo. Hoy estamos acostumbrados a separar religión y finanzas. Rezamos en un sitio y pedimos un crédito en otro. Pero en el año 3000 a.C., esa frontera simplemente no existía. El templo no era un refugio espiritual silencioso. Era el mayor terrateniente, el mayor empleador, el principal prestamista, el almacén central de reservas, el regulador de medidas, el archivo legal y, en la práctica, la autoridad fiscal. Todo en uno. Si quieres entender la historia del dinero y la historia de la deuda, no empieces en Londres ni en Nueva York. Empieza en un zigurat. Imagina la ciudad de Uruk hacia el año 3000 a.C. En el centro se eleva una enorme estructura escalonada visible desde kilómetros de distancia. En la parte superior está el santuario del dios protector de la ciudad. Pero lo verdaderamente importante ocurre abajo. Sacerdotes y escribas registran en tablillas de arcilla cuánta cebada entra en los almacenes. Pastores entregan ovejas y lana. Agricultores transportan parte de su cosecha como renta. Artesanos producen textiles y herramientas de cobre bajo supervisión administrativa. No era solo religión, era economía explicada en su forma más primitiva. El primer pilar de ese sistema fue la propiedad de la tierra. Las tierras pertenecían legalmente a los dioses. En la práctica, eran gestionadas por el templo. Los agricultores no eran propietarios, arrendaban parcelas y pagaban con grano, ganado o trabajo. No lo llamaban impuestos, pero funcionalmente lo era. El templo extraía una parte del excedente y lo redistribuía entre trabajadores, funcionarios y dependientes. Si esto te suena familiar, es porque el sistema financiero explicado en manuales modernos no es tan distinto. Cambian los nombres, no cambian las dinámicas. Del control de la tierra nació el control del trabajo. Los templos empleaban a miles de personas, campesinos, tejedores, alfareros, metalúrgicos, constructores, guardias, escribas. En algunas ciudades, la nómina del templo superaba a cualquier otra actividad económica. Los salarios se pagaban en raciones estandarizadas de cebada, cerveza y aceite. Aquí aparece un detalle fascinante. La escritura no nació para contar epopeyas heroicas, nació para llevar contabilidad. Las primeras tablillas conservadas no narran mitos, son recibos. La civilización no empezó con poesía, empezó con contabilidad. Y cuando tienes contabilidad, tienes algo más poderoso que la espada, administración. Los templos almacenaban excedentes en enormes graneros. Esa acumulación permitió algo revolucionario, el préstamo. Si un agricultor sufría una mala cosecha o un comerciante necesitaba capital para una expedición, acudía al templo. Recibía cebada o plata, con interés. Sí, interés. Hace más de 4.000 años, las tablillas detallaban cantidades, fechas de vencimiento y penalizaciones. Algunas incluso muestran formas primitivas de interés compuesto. En un mundo sin registros de crédito ni garantías modernas, la autoridad divina cumplía el papel de colateral. No pagarle al templo no era solo un problema financiero, era un problema con los dioses. La confianza era el núcleo del sistema. Y el dinero, ayer como hoy, es confianza organizada. El templo también imponía estándares de peso y medida, facilitando el comercio. Financió grandes obras de irrigación que requerían coordinación regional. Patrocinó caravanas que viajaban cientos de kilómetros hacia Anatolia y el Golfo Pérsico. Redistribuía alimentos en tiempos de sequía. No era una economía religiosa. Era la religión funcionando como economía. Durante casi 2.000 años, este modelo dominó Mesopotamia. Pero todo sistema que concentra recursos atrae ambición política. Y tarde o temprano aparecieron los reyes. Hacia el año 250 a.C., Sargón de Akkad,
inició una transformación radical. Conquistó ciudades sumerias y absorbió la riqueza de sus templos en una estructura estatal centralizada. La lógica era simple. Si el templo controla la economía y yo controlo el templo, entonces controlo la economía. Así comenzó una tensión que definiría siglos de historia mesopotámica. Poder religioso económico versus poder político secular. Los reyes necesitaban legitimidad, y la legitimidad vivía en el templo. Pero también necesitaban recursos, tierra, grano, plata, escribas. En un mundo sin ministerios de hacienda formales, la financiación pública dependía de quién dominara los almacenes de los dioses. Cuando las deudas crecían demasiado y los campesinos perdían sus tierras, el sistema entraba en crisis. Y aquí surge una de las innovaciones más sorprendentes de la historia económica: la cancelación real de deudas. Sí, hace más de 4.000 años ya existían rescates financieros, pero no eran rescates bancarios, eran liberaciones de campesinos endeudados. Cuando la desigualdad amenazaba la estabilidad, algunos reyes proclamaban decretos de tabla rasa, anulaban deudas, intereses y obligaciones, no por altruismo, sino por supervivencia política. Si demasiados agricultores caían en servidumbre por deudas, el rey perdía soldados, contribuyentes y orden social. ¿Te suena familiar? Crisis financiera. Intervención del poder central. Reinicio del sistema. Desde el imperio acadio hasta Babilonia, pasando por el código de Hammurabi alrededor del año 1754 a.C., vemos regulaciones sobre préstamos, intereses y protección frente a abusos. La historia de la deuda no comenzó con las tarjetas de crédito, comenzó en tablillas de arcilla. Pero el sistema no era perfecto. Hacia el año 2200 a.C., una combinación de sequías prolongadas, sobrecentralización y fallos administrativos contribuyó al colapso del imperio acadio. El exceso de concentración de recursos y la fragilidad institucional generaron hambrunas y desorden. Cuando la confianza se erosiona, la estructura cae. Ahora saltemos 5.000 años hacia adelante. Bancos centrales, burocracias estatales, sistemas tributarios, reservas estratégicas, contratos legales, registros digitales. Nos gusta pensar que vivimos en la cúspide de la sofisticación financiera, pero en realidad operamos sobre un sistema operativo antiguo, diseñado en los templos mesopotámicos y actualizado por monarquías, imperios, repúblicas y corporaciones. Templos que poseen tierras se convierten en estados que gestionan infraestructura y recursos naturales. Préstamos de cebada se transforman en créditos hipotecarios. Raciones en especie evolucionan en salarios bancarizados. Tablillas contables se convierten en balances y hojas de cálculo. Ideología religiosa muta en legitimidad política. El capitalismo explicado desde esta perspectiva deja de parecer una ruptura y se convierte en una evolución. En España y Latinoamérica conocemos bien lo que ocurre cuando la confianza institucional se quiebra. El corralito argentino en 2001 no fue solo una crisis bancaria, fue una ruptura de fe colectiva en el sistema financiero. La inflación explicada como fenómeno técnico es incompleta si no entendemos que es, sobre todo, una erosión de confianza. Cuando la moneda pierde credibilidad, la estructura administrativa tiembla. Los templos mesopotámicos enseñan una lección incómoda. La economía nunca es puramente técnica. Es cultural, psicológica e ideológica. Las personas confiaban en el templo porque creían que los dioses observaban. Hoy confiamos en monedas fiduciarias porque creemos en la estabilidad del Estado y sus bancos centrales. Pero si esa creencia se resquebraja, ni el sistema más sofisticado se sostiene. Por eso, entender la historia del dinero no es un ejercicio académico, es una herramienta de finanzas personales y planificación patrimonial. La libertad financiera y la independencia económica no dependen solo de cuánto ganas, sino de qué tan bien comprendes las estructuras que sostienen o amenazan tu patrimonio. Las grandes lecciones no han cambiado. Primero, toda concentración excesiva de deuda genera inestabilidad. Mesopotamia lo sabía, Roma lo aprendió, América Latina lo ha sufrido repetidamente. Segundo, cuando el poder político necesita recursos, interviene el sistema financiero. A veces en nombre del orden, a veces en nombre del rescate, siempre en nombre de la estabilidad. Tercero, la confianza es el activo más valioso del sistema. Sin ella, ni el oro, ni el papel, ni los dígitos digitales tienen valor. Si buscas independencia financiera, necesitas algo más que estrategias de riqueza. Necesitas mentalidad financiera. Necesitas entender cómo funciona el sistema financiero explicado sin romanticismo. Necesitas gestión de capital con conciencia histórica. Porque el juego nunca ha sido neutral. Los templos se convirtieron en estados, los escribas en burócratas, los graneros en bancos centrales, los rituales en discursos políticos.
Y hoy las corporaciones globales compiten por el mismo espacio que ocupaban aquellos zigurats, el centro invisible donde convergen dinero y poder. La pregunta no es si el sistema cambiará. La pregunta es si tú entenderás el cambio antes de que te afecte. La historia no se repite, pero rima, y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.